niños se venían protegiendo y aplicando en torno a la perspectiva del adulto. Totalmente, como esa es la famosa moneda de cambio que le llamaban, A ¿no? partir, los adultos son o venían siendo quienes tomaban las decisiones de cuál era el entorno más correcto a su percepción Okay. para los hijos y para los niños, hablando en conflictos familiares, pero también hablando en políticas públicas. Entonces, los sistemas de protección, las dependencias de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil estaban de alguna manera contextualizadas en la protección de los derechos de los niños, más como sujetos titulares de derechos humanos, como sujetos u objetos de protección. Okay. Entonces, a los derechos de los niños o a los niños en sí se les concebía como sujetos vulnerables, que lo siguen siendo, mas sin embargo no tenían la autonomía suficiente para que sus derechos sean reconocidos como tales. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que en el 2015 se aprueba una ley general muy completa, una ley general muy robusta sobre los derechos de los niños, y a partir de ese momento en nuestro país surge un nuevo sistema que implica el reconocimiento de los derechos de los niños como sujetos titulares de derechos humanos, lo cual esto es un gran paso porque hoy ya los niños pueden hacer valer sus derechos por sí solos, obviamente a través de sus representantes, que pueden ser sus padres, sus familias, las instituciones especializadas, organismos de la sociedad civil, pero ya bajo un esquema o un terreno más protector a sus derechos humanos. Y eso creo que es el paso relevante que vemos en todo este sistema. Totalmente de acuerdo contigo, Wences, es importantísimo lo que nos comentas y dime si este es uno de esos derechos que ya tutela el ejercicio de los niños, que sé que vas a platicar de esta transversalidad, autonomía progresiva de los niños, pero aquí es donde entra el Código de Familia, cuando se crea la famosa escucha de los niños, que los niños ya, sí. O sea, papá y mamá no pueden de estar tomando decisiones por ellos, duermes aquí, estás conmigo, sino ya ellos en ciertos momentos pueden ser escuchados. ¿A eso es uno de esos Sí. derechos, Wences? Sí, claro. De hecho, es un principio. La participación de los derechos de los niños, al igual que el principio del interés superior, que bien lo comentabas hace un momento, vienen siendo bases bajo las cuales se deben de aplicar los procedimientos tanto judiciales, administrativos, como cualquier trámite que tenga que ver con los niños. Es muy importante atender la participación. Y este concepto, si te fijas, doctor, es un concepto amplio porque no es solo decir, oye, bueno, los niños a qué edad van a ser escuchados. Tiene que tener alguna edad en específico, cierta madurez. Comentaste un principio hace un momento de la autonomía progresiva. Y antes las leyes decían que a partir de los 7, 8 años, inclusive hasta los 12 años, era cuando se escuchaba la opinión de ellos. Hoy ya los procedimientos te dicen, no importa la edad, es importante escuchar y atender la participación de ellos. Hoy tenemos técnicas lúdicas, hay profesionistas especializados en psicología, en psiquiatría, sociólogos, trabajadores sociales, hablando del sistema transversal que pueden apoyar y encontrar espacios adecuados para que los niños manifiesten su opinión. Entonces, este es el gran reto que tenemos como sociedad y el poder difundir que existen mecanismos de protección, y la tarea de todos nosotros, porque esta es una tarea obligada para toda la sociedad, es diseñar mecanismos a través de la corte, a través de programas educativos, de capacitación y sensibilización a los padres, directivos de escuelas, para que los derechos cada vez sean más tangibles para los niños. Correcto, antes de irte a nuestra primera pausa musical, platícanos nomás, Wences, eso que acabas de decir, o que la participación, los papás por lo general están en conflicto, en un problema familiar y se están viendo vulnerados esos derechos. ¿Cuál ahorita consideras como la institución más acertada, no voy a decir ahorita jurídica, sino acertada, que puede brindar el primer acompañamiento, los derechos humanos, un juez familiar, la procuraduría, o sea, porque estás hablando de este concepto integral y derechos transversales, que ahorita sé que lo vamos a entrar a profundidad, pero acabas de mencionar, ya son paradigmas nuevos y ya las instituciones, tenemos psicólogos, sociólogos, está el centro de convivencias aquí, pero en un primer momento, ¿quién sería o tú quién recomendarías con esto que estás explicando a quien un radioescucha, mamá, papá, con un problema pudiera acudir?
En cuestión de cuando se encuentra en vulneración un derecho humano de un niño, hay órganos especializados que tienen la facultad de representar jurídicamente a cualquier niño en cualquier procedimiento. Que ese es uno de los temas, representación, ¿verdad? La representación. Tradicionalmente son los padres y el concepto de la patria potestad, que es muy conocido, pero hoy ya tenemos a instancias especializadas con quienes se puede acudir para representar el derecho del niño. No estamos hablando de un procedimiento judicial que implique cárcel con el Ministerio Público. Hay un derecho vulnerado, está esa instancia para trabajar en la restitución de ese derecho. Puede ser la escucha, puede ser que no esté registrado, que no tenga un acta de nacimiento, puede ser que no tenga acceso a la educación, el a la pasaporte. salud. Me preguntan mucho que a veces, ¿sabes qué? Es que no me quieren dar el pasaporte. También. Tiene derecho a esa recreación y poder salir a los familiares que están fuera del país, ¿no? Entonces, ahí esa representación es la que te refieres y ya es un derecho del niño. Es un derecho absoluto del niño, y en caso de controversia que los padres no lo garanticen al hijo, viene esta instancia protectora para ejercer esa representación y restituir el derecho, como es el pasaporte del niño. Totalmente. Pues bueno, interesantísimo, ya saben, 6622-333313 para cualquier duda, pregunta del tema que estamos hablando, de los derechos transversales o la transversalidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Vamos a la primer pausa musical, mi estimado Moga.
Regresamos a Open Court con el doctor Rodrigo Salas. Se reanuda la sesión. Gracias, mi estimado Moga. Excelente canción. Paul McCartney, ¿cómo se llamó? Ben on the Run. Ben on the Run. Ok, ¿alguna traducción en específico? La carrera, o sea, como que la banda ya está de nuevo funcionando. Fue como que un tirito para John Lennon, porque era la amalgama, pues, Lennon-McCartney, y claro, cuando se separaron los Beatles, él hizo esta canción como diciendo, para que veas, mira, aquí yo no me quedo sentado, sigue la banda tocando. Excelente, bien, gracias. Ahorita estaremos escuchando otro tema. Pues bueno, mi estimado Wences, ahorita tenemos ya una pregunta de un radio escucha, pero si quieres, antes de hacerla, tocar el tema importante de estos derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero con esta perspectiva de la transversalidad, por favor. Sí, mira, Rodrigo, los derechos venían siendo reconocidos internacionalmente en la Convención sobre los Derechos de los Niños, que eso ya conocemos que desde 1990 pues México está obligado a adherir a esa convención. La ley general reconoce 20 derechos de los niños y esto hace muy interesante el tratamiento, como ahorita comentabas el ejemplo del pasaporte. Hay derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, hay derecho a la prioridad, es decir, siempre darle prioridad al niño frente a los adultos. Derecho a la identidad, contar con una identificación, con acta de nacimiento, que tenga un nombre, que tenga un apellido, cuál es su origen familiar, etcétera, etcétera. Derecho a vivir en familia, por citarte algunos, ahí vamos a desprendernos con la educación, con la salud, los la intimidad, que ya sabemos. Todos los demás derechos, pero a lo que voy es, ya las políticas públicas de los gobiernos, que son los que tienen la responsabilidad de la atención a la protección de los derechos, ya asimilan los procesos en función del derecho vulnerado, no tanto como un procedimiento. Antes lo veíamos, es violencia familiar o es violencia intrafamiliar, y entraba como un hecho ilícito y se investigaba y muchas veces quedaba ambigua la determinación, no si se daba o no ese derecho. Si se daba o no se daba, pero hoy ya hablamos de la vulneración de derechos, que quizá la instancia competente para restituirlo no sea un juez, quizás sea una Secretaría de Estado, un procurador también puede ser, una procuraduría, una escuela, etcétera, para poderle garantizar ese derecho a los niños. Y esto hace más dinámico el mecanismo y sobre todo siendo creativos de cuáles son los instrumentos. Y si hablabas del término de la transversalidad, esto nos lleva a enfocarlo bajo un enfoque, nosotros lo llamamos como sistémico. Es decir, no le corresponde únicamente a una instancia la protección de los derechos. Esto es integral, desde los padres, la sociedad, la familia, la escuela, el entorno comunitario, las mismas colonias, la institución pública, ¿por qué no también comentarlo? Todos tenemos algo que aportar para garantizar a los niños cada uno de los derechos que aquí se ven inmiscuidos. Pregunto un radio escucha, fíjate, casualmente con lo que estás hablando de derechos y entendiéndole ahorita a nuestro público y a nuestra audiencia que los niños son sujetos de derecho y que la primera representación la tienen los padres con el concepto de la patria potestad. Pero, ¿cuántos niños podrá haber, que obviamente sé que son muchos, en una situación vulnerable que ya por el solo hecho a lo mejor de ser de situación de calle, estar en un albergue, los niños migrantes que pasan, ¿cómo se enfrenta? Porque está preguntando radio escucha, ¿qué pasa con los derechos, con los niños que se encuentran en los albergues? Es la pregunta. Entonces, traté de a lo mejor de ampliar un poquito más, pero pues la pregunta sería esa, mi estimado Wences. Muy interesante la intervención y gracias por esa pregunta, porque sin duda es una temática sensible que a todos nos preocupa muchas veces de estar atentos sobre esto. Y te voy a hablar un poquito de antecedentes. Claro. En el año 2005, estimado Rodrigo, en el estado había aproximadamente 1.600, 1.700 niños en albergues. Wow. Y ahí nosotros cuando vemos o pensamos un contexto, un niño en un acogimiento residencial, hoy así se le llama, decimos, bueno, ¿y por qué no están en adopción o por qué no están con una familia adoptiva? El procedimiento, lo que se busca para estos niños es que hay un derecho vulnerado, que de los que estamos comentando,
Pues el derecho a vivir en familia. Claro, por eso está solo, sí. Todos tienen el derecho a vivir en familia. Y de ahí nos vamos a otro tipo de definiciones. Bueno, ¿qué es familia? Sí, hay diferentes tipos de familia. Y la ley reconoce a la familia originaria, a la familia de origen, que es padre, madre, abuelos. Después viene la familia extensa, que son parientes hasta el 4º grado, que se extiende a primos inclusive. Y también ya reconocen familias preadoptivas, familias adoptivas o familias de acogimiento temporal. Sí. Entonces, los sistemas se han venido profesionalizando para la protección de los derechos de niños que le llaman niños en instituciones o niños en acogimiento residencial para garantizar ese derecho a vivir en familia. Las procuradurías de protección juegan un rol primordial en esto, porque las procuradurías lo que hacen es buscar mecanismos para que los niños puedan o reincorporarse con su familia de origen, porque se vale. Muchas veces hay alguna situación que de momento no es la más idónea para los niños y se separa al niño de la familia de manera temporal para que el Estado los proteja en un centro de asistencia, pero esa temporalidad creemos nosotros que debe ser por el menor tiempo posible. Sí, ¿no? Claro. No podemos extender a los niños toda la infancia o toda la adolescencia, pues porque el entorno familiar es lo más importante. Entonces, aquí la labor de estas instituciones de la protección de los derechos es trabajar con la familia originaria. Si en la familia originaria se logra la idoneidad para que el niño pueda reincorporarse, perfecto. Si no es la familia originaria, está la familia extensa. Tíos, abuelos, sobrinos, hasta personas significativas que son vecinos, el padrino, claro. Cualquier persona que pueda representar para el niño una figura idónea para su cuidado. Y la gran ventaja es que hoy la ley ya reconoce, inclusive criterios de la Corte, que ya reconocen los acogimientos y que reconocen figuras de cuidados temporales para privilegiar precisamente este derecho a ir en familia. Entonces creo que la labor de estas instituciones que, déjame comentarte que los albergues o lo que conocemos como casas hogar son públicas y son privadas. Entonces hay organismos de la sociedad civil organizada que instala o estructura un mecanismo bajo estas características, que es una gran responsabilidad, claro. Pero hoy en México ya decimos, bueno, ya hay principios. Ya no es como en otros tiempos donde muchas veces veíamos niños en un albergue y sus papás estaban en su casa. Y decías, bueno, ¿y qué se trata? ¿Es una guardería? ¿Es un albergue? ¿Es temporal? ¿Es permanente? Hoy ya existe una diferenciación muy clara entre lo que son los centros de asistencia social, que es únicamente cuando no hay cuidados parentales para los niños. De lo contrario, está la familia, que es la prioridad. Y parte del trabajo de estos centros de asistencia social es, ahora sí, de manera transversal, sistematizar los procedimientos para garantizar ese derecho a ir en familia. Sí, definitivamente, qué interesante. Y ahorita, en nuestra última intervención, mencionaste la sociedad civil también privada. Entonces tengo conocimiento que más a ratito te quiero preguntar, que tienes una fundación precisamente con este tema, dinámica del tema de las niñas, niños y adolescentes. No les quiero ahorita platicar, lo vamos a ver en el último bloque, pero aprovecho, ¿por qué? Porque entonces realmente el derecho del niño, niña, adolescente, de esta protección que hablas, realmente se está dando como una prioridad de que incluso si los niños no están seguros en su hogar originario, pues tiene la familia empleada, la familia consanguínea, tíos, primos, una persona que usaste muy correctamente el término idónea, porque a mí me ha tocado a veces, y tú y yo incluso un día lo tocamos en un asunto en común, de que eran dos abuelas, pero ¿cuál de las dos es la que tenía el primer derecho y se estarían pelear? Entonces, pues obviamente las instituciones hacen su labor de quién tiene las mejores facultades físicas, económicas, y a veces la gente no entiende eso, ¿no? Sí, comentas un tema muy importante, porque hablar de la sociedad civil es precisamente tomar el rol que nos toca para poder aportarle a nuestros niños o a los niños de la comunidad o de la sociedad los mejores espacios de protección. Antes de hablar un poco de la fundación, que es algo al que nos estamos dedicando en estos momentos, te quiero marcar una referencia. Fíjate, recordarás, y tú lo has estudiado muy bien,
el reciente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sí, claro, es correcto. Una legislación que viene a reformar absolutamente un paradigma de impartición de justicia de una manera muy contundente, pero que implica grandes retos y esfuerzos, sobre todo presupuestales. Pero hay un artículo que tú lo conoces bien, el 666, que ese artículo habla de la especialización en materia de los derechos de la infancia, en todo procedimiento que se ve involucrado un niño. Entonces, ya no vas a hablar nomás de la Procuraduría, ya no vas a hablar del Ministerio Público o el juez, sino que el abogado, el psicólogo, el trabajador social, el médico, el cuidador de un centro de asistencia social, tienen que conocer y tener especialización en los derechos de los niños. Entonces, como sociedad civil, fíjate, el tema, qué interesante, porque esa reforma, recordarás, Rodrigo, se impulsó gracias a que un organismo de la sociedad civil es correcto interpuso recursos legales para obligar a la aprobación de la misma ley. Sí, tuve entendido que tú fuiste los pocos junto con magistrados, estar en el Congreso dando la opinión y estando participativo precisamente con todas estas cosas que se vienen con el Código Nacional, y pues qué bueno que de alguna manera tú como profesionista tuviste ese acercamiento. Y aquí lo malo es que va a entrar hasta el 2027, no vemos para cuándo, porque hablaste muy bien de presupuesto. Pero sí, antes de la segunda pausa, como bien dice el maestro Güences, el artículo 666, que de alguna manera coincide con el número de la bestia, hablándote de mitología, pero nos habla, y las palabras claves, salvo tu mejor opinión, el artículo dice, todo asunto familiar, donde intervengan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, deberán estar representados por una especialista para la debida defensa técnica y adecuada. Esas tres palabras, es un tema para, precisamente dijiste tú, psicólogos, jueces, hasta el cuidador de la entrada de un centro, que deben de tener cierta nivel de capacidad. ¿Por qué? Porque van a estar precisamente esos derechos en juego, ¿no? Claro, y así nos vamos también a las adopciones. El tema de adopciones también se ha modernizado y se ha actualizado bastante. Han trabajado muy fuerte las instituciones encargadas de ello, pues para garantizar que estos procesos donde son de gran importancia para los niños, porque implica asignar una familia para ellos, pues la decisión también no es menor, y quienes toman esa responsabilidad, pues contar con las especializaciones y las acreditaciones más correctas para ello, ¿no? Excelente. Es una palomita bastante buena de ese código. Sí, claro, que estemos pronto. Claro que sí, mi estimado Moga, por favor, nos vamos a la siguiente canción.
regresamos a con el doctor Rodrigo Salas. Se reanuda la sesión. Excelente canción, mi estimado Moga. A ver, déjame ver si le atino, porque yo le he escuchado esa canción, que me gusta mucho, una versión, si mal no recuerdo, la canta Guns N' Roses, ¿no? También, no sé, obviamente, a lo mejor con un honor. Y no te soy honesto, no tenía conocimiento que esa canción fuera originario o la cantara Paul McCartney. Así es, original de Paul McCartney del año 73. Wow. Esta la volvieron a poner en el mapa en el disco Use Your Illusion, en la parte 2, los señores de Guns N' Roses en los 90s. Así que mucha gente creció contemporáneamente escuchando esta versión, pero sí, la original es esa de Paul McCartney. Uno de ellos, sí, azules y amarillos los discos, ¿no? Eran los pocos que habían hecho un doble álbum, ¿no? Así es. Sí, claro. Excelente canción, nos va a quedar una más pendiente antes de nuestra última intervención. Y como estábamos hablando ahorita, antes de la pausa, y con la pregunta que hizo el radioescucha Wences sobre los derechos de las niñas que se encuentran en situación de albergue, ya nos diste una amplia explicación sobre precisamente estos derechos y las funciones y cómo el Estado interviene. Pero también en la intervención pasada mencionaste la importancia, pues, de la sociedad civil, privada en lo particular. Entonces, tengo entendido que tienes una fundación, válgame la redundancia, privada, precisamente con todos estos temas de transversalidad y lo más importante, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se llama Iniciativa NNA. Obviamente, hago referencia que NNA es un término abreviado, que así incluso jurídicamente nosotros en nuestros escritos, para no estar niños, niñas y adolescentes, los NNA es una forma correcta de dirigirnos, pues así es, Iniciativa NNA. Entonces creo yo que llegó el momento, por favor, como desde también la sociedad civil, y en este caso para los escuchas, que a veces no tienes que ser abogado, como tú combinando el derecho, tu ejercicio de la profesión como abogado litigante y con esta fundación, pues compaginas en este tema, por favor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, esta asociación está conformada por compañeras y compañeros expertos en el tema que de alguna manera han tenido experiencia en sistemas de protección de derechos de niños y adolescentes, en la academia, como operadores en sistemas de justicia y también en instituciones administrativas de protección a los derechos. Y nace la inquietud precisamente por lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos sumarnos a esta actividad para poder proteger desde el ámbito privado, como sociedad civil organizada, los derechos de los niños? Y una tarea fundamental es la promoción, la difusión de los derechos y también en algunas ocasiones a través de charlas, conferencias, pláticas al gremio, a equipos multidisciplinarios. Y afortunadamente se ha recibido muy bien la iniciativa. La hemos venido primero trabajamos en temas de adopciones, por ahí tuvimos la oportunidad de participar en foros sobre adopciones, en la materia de adopciones, en foros de representación jurídica, pero también en foros sobre sistemas de protección. Tuvimos la oportunidad de acompañar a UNICEF y a la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar en Panamá. En Panamá hubo una tarea muy importante en sistemas de protección de niños en albergues para llevar a cabo un debido manejo de expedientes y de procedimientos de los niños que se encontraban en los centros. Y bueno, en ese momento tuvimos la gran oportunidad de colaborar con otros colegas y aportar con nuestra experiencia cuáles pudieran ser las mejores prácticas para lograr un protocolo correcto de atención. Y también dentro de toda esta parte de la consultoría de la iniciativa NNA, Rodrigo, y yo creo que este tema te va a gustar mucho. En la familia de un servidor siempre hemos procurado practicar deporte y nos hemos incursionado en la disciplina del básquetbol. De hecho, hace poco saludé aquí a mi buen amigo Fernando Murillo, que lo saludo, por cierto, estuvo en el programa anterior, y convivimos mucho con el básquetbol. De tal suerte que nuestros hijos... Acaba de ganar los Celtics, perdón, sí, no sé qué es famoso, pero los Celtics es icónico, sí, ¿verdad? Sí, excelente. Es un gran equipo y ayer demostraron contundentemente que no sí, la rivalidad Lakers y Celtics. Sí, así es. El caso es que iniciamos con una actividad, fíjate, nomás, esta actividad fue una actividad deportiva que pudiéramos decir es una parte social de la propia fundación, donde nos reunimos un grupo de padres de familia
invitamos a nuestros hijos, fueron parte del equipo de básquetbol y participamos en un torneo donde obviamente pedimos la aprobación de los organizadores para generar esta dinámica, de decir padres e hijos ejercitándose en un sano desarrollo, que ese es un derecho de los niños. El esparcimiento, el sano desarrollo, donde puedan disciplinarse, competir, divertirse con los padres, y se fue generando un ambiente muy padre, que ahora los mismos jóvenes y los padres de los jóvenes nos dicen, oye, como fundación, ¿por qué no se hace algo más y desarrollamos una actividad deportiva? Entonces tuvimos la idea de darles esta actividad deportiva todos los sábados. Ellos practican ahora sí, los jóvenes, pero llevamos experiencias de personajes importantes en el deporte, en la sociedad, como líderes, como activistas, que ellos vean cómo se pueden lograr sueños y retos para aspirar a ser una sociedad mejor. Entonces, esa es la esencia del por qué es tan importante que la sociedad civil nos organicemos desde lo que nosotros podemos aportar como profesionista, tú bien lo dijiste hace un momento, como abogados, como padres de familia, como vecinos de una colonia, para decir mi entorno lo quiero más seguro para mis hijos. Entonces, en eso consiste la fundación. Hoy en día, hace 3 semanas aproximadamente, recibimos la invitación de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. Esta es una organización que tiene presencia prácticamente en toda Latinoamérica, y el Consejo Consultivo lo representan distintos países, alrededor de 9 países, 9 a 10 países están representados en ese consejo, y tuvimos el gran honor y el compromiso de ser invitados a pasar a formar parte de ese consejo. Y bueno, para nosotros es una gran oportunidad de aprendizaje, de conocer otras experiencias, las buenas prácticas que hay en Argentina, en Chile, en Perú, en Uruguay, pues para decir cómo podemos compartirles lo que hacemos y a la vez recoger lo que hay en otros países para venirlo a tratar de impulsar en nuestro entorno. No, definitivamente, muchas felicidades con esta fundación, muy concreto y puntos específicos como esto que mencionas del deporte. Yo soy obviamente fan del deporte, y yo también tengo una fundación en la Ciudad de México con actores y con deportistas, donde promovemos las artes marciales mixtas, o el box, para gente de escasos recursos que quiere precisamente incursionar en el deporte y para cuestiones que no pueda. Y es muy acertado, pero no, tú a través ya de una fundación mucho más en forma en cuestiones de derechos de las niñas, niños. Pregunta, ¿ofrecen algún tipo de asesoría también gratuita? ¿Apoyan si una persona, papá, mamá, ahorita que lo esté escuchando, al final si nos puedes decir dónde se encuentran ubicados, teléfonos? ¿Por qué? Porque desgraciadamente, no por desgraciadamente que sea algo malo, sino desgraciadamente hay tanta trabajo o tantas situaciones de estas que a veces la impartición de justicia de momento no alcanza, y una orientación es estar esperando, ¿no? Entonces creo yo que los derechos, en este caso la Fundación de Iniciativa Niñas, Niños y Adolescentes, pues no puede esperar, siempre están buscando estas formas y este acogimiento, y lo más importante que hablas, felicidades por esta posible representación en México internacional. Creo yo que eso es la forma de 2 cosas fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. Uno, que quienes están apoyando, abogados, fundación, vayan junto con el principio de autonomía progresiva. Totalmente. Los derechos de los niños día a día constantemente van cambiando. Ahora el derecho al internet, mucha gente lo ve, ya hasta dan clases, lo que pasó con la pandemia, tú y yo, cómo vimos casos de obstaculización familiar por la pandemia, y pues es que no está en la ley, ¿qué hacemos? Pues es que el derecho, y empezábamos a ver esto. Entonces la fundación también abarca eso. Sí, de hecho estamos en estos momentos patrocinando juicios de personas de escasos recursos, con quienes no tienen la manera de acceder a un abogado. Pues nosotros estamos apoyándoles en todo aquello que tiene que ver con la restitución de un derecho de un niño. Bueno, tenemos ahorita una familia apoyándola con un derecho a una persona abuela que está bajo los cuidados de sus nietos, y le estamos apoyando en llevar a cabo ese procedimiento que al final de cuentas le va a dar tranquilidad y certeza a la familia. No, y está en el proceso legal, obviamente. Claro, y hacerlo conforme a la ley, y la fundación, pues esos pasos estamos dando con el ánimo de crecer, y bueno, tenemos cualquier duda o comentario que quisieran hacernos llegar. El correo electrónico de la organización es wcota@iniciativanna.org.
y tenemos la página de internet que es iniciativanna.com. Entonces ahí nos pueden localizar, estamos en la mejor disposición de apoyarles, de asesorarles, de orientarles y también de que se sumen. Claro. Lo importante es generar más empatía en estos temas. Fíjate, Rodrigo, ya nos buscó una escuela en una ocasión a decirnos, oye, quisiéramos como maestros documentarnos y saber qué pasa con el acoso escolar. Sí, que es un tema, es bullying, un tema, y fuimos a acompañar a los maestros con inquietudes parecieran tan sencillas, pero básicas, que operarlas, el manejarlas es lo complicado. Entonces, estos maestros muy atinadamente dicen, oye, busquemos a quienes conocen de leyes o de procedimientos, pues para ver qué mecanismos o guías o prácticas podemos instrumentar en nuestro colegio. Y bueno, fue un gran sabor de boca porque eso puede seguir incentivando la participación. Vuelvo al tema de la sociedad civil. Sí, cuando no puedan las autoridades apoyarse en una fundación con capacitaciones, certificaciones, precisamente por todo este sistema que traen de fortalecimiento a los derechos de las niñas. Así es. Perfecto, vámonos a la última pausa comercial. Ya tenemos aquí en cabina también a nuestro productor Marco Morales para hacer la despedida de esta primera temporada de Open Court. Regresamos. Regresamos a Open Court con el doctor Rodrigo Salas. Se reanuda la sesión.
Excelente tema, mi estimado. Hoy estamos despidiendo pues a Paul McCartney, que cumple 81 años de edad, lo cual pues todo un ícono en la música. Y esta canción se llamó, Moga, Hope of Deliverance, para que vieran que realmente todavía iniciando los años 2000 aún traía con qué. ¿Con qué? Así es. Y fue un poquito antes de que muriera su esposa Linda, ¿no? La que siempre lo acompañó, que también fue corista de él, fue tecladista de él, wow. Fue compositora también y colaboró mucho con Paul McCartney. Excelente, que, pues esa canción es para que digan que todavía hay. Así es, todavía. Perfecto, gracias. Pues bueno, reescucha, llegamos a la última intervención de nuestro programa de Open Court y como lo mencionamos al principio de nuestro programa, el día de hoy estamos terminando la primera temporada. Fueron casi 3 meses de estar con ustedes al aire todos los martes, pero pues como todo serie, como todo programa, pues tiene un ciclo de terminar una temporada para regresar con mucho más fuerza, y nos acompaña ahorita aquí en cabina pues al creador y productor y la oportunidad de esta idea, Marco Morales. Pues adelante, Marco, nomás para ¿qué nos espera, por favor? Bueno, es un receso, como tú bien dices. Primero que nada, un gusto saludarte, Wenceslau. Es un privilegio tenerte aquí, gracias, la verdad. Y pues ese era el objetivo, ¿no? Que se tocaran temas jurídicos que fueran del interés individual y colectivo, que se explicaran a detalle, que la gente los entendiera, que tuvieran una orientación jurídica también justa para que pudieran avanzar en la problemática que tuvieran, y invitar a personas como Wenceslau, que bueno, que tienen toda la experiencia en distintas ramas del derecho, ¿verdad? Para nutrir y complementar lo que tú también haces, Rodrigo, que sí, claro. Lo platicábamos, ¿no? Sí, le preguntaba a Wenceslau a Rodrigo, oye, ¿y habías sido conductor? Pues no, dice Rodrigo, no, pues ya es algo nato, ¿no? Claro. Y además la experiencia que puede haber él tenido como maestro, se aprende mucho, todos aquí hemos sido maestros y vaya que se aprende el desarrollo de tema en clases, ¿no? Es el fin de una temporada, como bien lo señalas, y próximamente vendrá una segunda temporada donde imperarán más mesas de análisis de lo que estamos platicando. Es la intención. Pero no se va Rodrigo de Lobos FM. Rodrigo continúa los jueves en mi espacio informativo, en las noticias con Marco Morales. Los jueves escucha a Rodrigo, a veces tendrá secciones de 6-7 minutos. Otros jueves habrá mesa de análisis. Como sí, eso para es lo que estamos platicando. hacer tiros de calentamiento, ¿no? Claro, para la Open Court, la segunda temporada. Así es que cápsulas también que tendrás durante el día de consejos jurídicos en 60 segundos, que siempre van a ser muy prácticos y bienvenidos, ¿no? Es correcto, la intención de estar permanentemente como colaborador en diferentes facetas o formas. Creo yo que también siempre un receso de una temporada de algo que ha sido contundente, salvo un programa, estuvimos invitados todos los martes, lo cual es algo un poquito fuerte en cuanto a un reto de estar trabajando, pero pues a raíz de eso, y que ha gustado el programa, y ahorita lo estaba comentando con el maestro Wences, también que pues podemos dentro de la segunda temporada crear esas mesas de análisis donde ya no nomás sea a lo mejor un conductor, sino realmente seamos es correcto, Wences, varias opiniones, temas actuales, jurídicos obviamente, pero creo yo sin perder la dinámica, Marco, de que es el derecho de la vida cotidiana, que la gente nos pueda entender. Yo creo que en estos 2 meses y medio uno mencionó un artículo, salvo hoy, que estuvimos mencionando el artículo 6.6 del Código Nacional, pero la intención es esa, agradecerte ahorita la oportunidad, Marco, de estar aquí. Claro que estaremos los jueves con alguna cápsula y creando, pues es también Open Court, que a lo mejor ya podemos llamar la mesa de Open Court, no tanto un programa, donde son gente de litigio, autoridades, para poder ir tocando temas, y lo más importante, pues que viene un nuevo sexenio, viene un nuevo cambio, y precisamente con eso estamos, porque vamos a entrar con temas de la ley de amnistía que se aprobó, las cuestiones vinculantes que acaban de resolver los ministros, también continuaremos con temas de la reforma judicial. Entonces creo yo que podemos venir, pero ya no para un programa individual, sino en una temporada con participación de la gente. Totalmente, y además hay muchos temas, porque ahorita que comentas las reformas, no lo comentamos el día de hoy, pero ahí está el sistema integral de protección, hablando del tema de nosotros, por favor, de los niños. Sigues en el programa. El sistema integral de protección de derechos de niños y adolescentes, conocido como CIPINA, por ahí traen esa iniciativa de fusionarlo, de integrarlo a otra dependencia, lo cual, digo, es viable proponerlo, es viable analizarlo. Sin embargo, a mí me interesa mucho el decir, analicemos el contexto bajo el cual fue creada una institución y en qué rango de avance o de implementación vamos en este momento, porque esa ley fue
aprobada en el 2015, casi hace 10 años, y CIPINA ha venido haciendo esfuerzos importantes, pero creo que todavía tenemos un gran trecho que avanzar para generar estadística sobre derechos vulnerados, sistemas de consulta, políticas públicas que vale la pena comentarlo. La secretaria ejecutiva del CIPINA en Sonora es muy proactiva, muy dinámica, tiene bastante conocimiento en el tema. Pues eso es lo que tenemos que seguir impulsando, pues para generar mejores espacios. Sí. Y me permito felicitarlos, Marco, Rodrigo, su gran entusiasmo, iniciativa y compromiso por hacer visible inquietudes y temas de relevancia para la sociedad y las familias. Claro, creo que estamos en un momento donde el deseo de la gente por entender mejor lo que está pasando en cuestión de leyes, que es desde la creación, desde los congresos hasta la impartición de justicia, va a ir creciendo. Perdón que te interrumpe, Marcos. Sí. Salió que la consulta, más del 50% de una no sabían que había una reforma judicial. O sea, eso que acabas de decir es fundamental, pues claro. Que esa es la intención del programa. Perdón, Marcos. No te preocupes. Lo que pasa es que si uno se pone a sacar estadísticas, te vas a dar cuenta que cada vez aumenta más el porcentaje que le dedican los medios de comunicación a la cobertura de nuevas iniciativas, de nuevas reformas, de tratar de entenderlas, de explicarlas. Ahora, las reformas van a ser 5 las que se aprueben en septiembre, pero van a quedar 13 reformas constitucionales. Eran 20, así es. Van a quedar 13 reformas torales en distintas áreas que se van a tener que explicar. Claro. Y se te van a tener que poner a debate. Y se va a tener que poner a la opinión pública, a la opinión pública. Esto es muy importante. Además de todo lo que conlleva, México es un país complejo de leyes, ¿sí? Y de una serie de procedimientos que se derivan de las mismas, que ahí están y que la gente necesita saber que existen, número uno, cómo aplicarlas, ¿sí? Y entenderlo, ¿no? Yo creo que esa es de las grandes misiones y objetivos que tiene Open Court, pues en todas sus variantes, ¿no? Como programa, como sección, como mesa de análisis. Así es que, pues es un hasta luego, Rodrigo. Sí, claro que es sí, un hasta luego de este espacio, me refiero, claro. Y sigues vigente los jueves. Y sigues vigente con cápsulas y bueno, colaborando permanentemente con Punto de Encuentro en Telemax, en todo tema jurídico. Vaya que llamó la atención el programa de reforma judicial que hicimos el viernes. Muchas felicidades por el programa. Pero bueno, adelante. Que sí, jueces. Nos quedamos 2 minutos. Un gusto verte, adelante, los dejo. Gracias, Marco. Gracias. Pues vamos a despedirnos, quedan escasos 3-4 minutos, mi estimado Wences, que son precisamente para nuestro invitado. En cuanto a la fundación y lo más importante, como litigante, y ahí sí yo como colega y como abogado, ¿qué es lo que tú pudieras recomendar? Porque, bueno, aparte como papá, feliz Día del Padre ahora este fin de semana, gracias. Que cómo se ven en las redes sociales. Sí. Yo quiero preguntarte precisamente con ese tema, y como si algo la fundación tiene esa protección, y como papá, pero yo lo conozco desde obviamente la Convención de Beijing, que muchas veces preguntan por qué se ponen las iniciales de los niños, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde la ley, en la cuestión escolar, nos permite publicar fotos con nuestros hijos, que lo podemos hacer con toda la intención de Feliz Día del Padre, o la clásica, primer año de regreso a la escuela, caminito a la escuela, lo cual obviamente la red social es un medio de difusión de cosas bonitas, alegres, pero pues está esa parte que estamos de alguna manera hablando de que el papá cree que quiere que el niño lo presuma y a lo mejor no, entonces dejan de ser sujetos de derecho. Esa recomendación, porque también la pregunta un radio escucha en el sentido de las publicaciones o la vía pública del niño a través de los padres. ¿Alguna recomendación o alguna cuestión de derecho, por favor? El tema es ahí es el derecho a la intimidad de los niños, un derecho reconocido donde se tienen que tener los debidos cuidados para la difusión de imágenes, fotografías, inclusive voz de los niños que les permite identificarlos. Todavía hay criterios que pudiéramos decir están dentro de la línea sobre el cumplimiento o no, pero para tratar de discernir mejor, me iría al principio del interés superior. Entonces, si va a haber una publicación de un niño que implique revictimización o una estigmatización en algo que le perjudique, no se debe de publicar, porque ahí sí
existen ya sanciones para ello. Lo mejor sería pedirle la opinión, como tú bien lo comentas, claro. Cómo te sientes en las escuelas, tratar de pedir consentimiento porque hay datos personales, una autorización de uso de datos personales, siempre y cuando sea en beneficio del interés de los niños. Si es un reconocimiento porque fue el que ganó el concurso de matemáticas o de historia, pues claro, pues es una decisión muy loable y es una manera de motivar e impulsar a que los niños sigan adelante, pero siempre cuidando la parte del consentimiento informado, la autorización por parte de quienes tienen los cuidados de los niños. Es muy importante. O la representación en suplencia o coadyuvancia por parte de las autoridades. Sí, no es que este tema da para muchísimo, mi estimado. Yo creo que vamos a, en la segunda temporada de Open Court, tener totalmente invitado, pero ya en el concepto de mesa de análisis, como lo decíamos ya con Marco, creo yo que traemos la intención de no ser un programa, claro, yo encantado, como dices tú, de conductor y estar hablando de esto, pero creo que podemos explotar una hora de análisis en profundidad, porque viene un cambio de sexenio, vienen estas reformas, vienen, muchísimas cosas donde yo soy experto en el buen sentido de la palabra en mi materia penal o familiar, que son las que litigamos, pero pues están infinidad de materias que se tienen que tocar y creo yo que pues vas a ser uno de nuestros primeros próximos invitados a esta mesa y hablando de Open Court. Encantado. ¿Dónde te pueden encontrar a ti, mi estimado Wences? Ya en lo personal, no en la fundación para cualquier cosa. El teléfono de la oficina es el 6622-106775. Y el correo también hay dos correos electrónicos, uno es el del despacho, que es w.cota@wcabogados.com, w.cota@wcabogados.com, y en la iniciativa NNA, que también es el correo que les proporcioné hace un momento, ese sin el punto, es wcota@iniciativanna.org. Perfecto, mi estimado Mogan, muchísimas gracias por esta temporada que acabamos de cerrar el ciclo y nos vamos a ver muy pronto. Y una de las frases de este servidor como abogado, la defensa nunca duerme. Nos vemos pronto. Muchas felicidades.